Bien, vamos a estudiar ahora, la más que ya le explicaron, ¿no? Pero vamos a estudiar el folleto de escuela sabática. El folleto de escuela sabática es un manual, el que tiene Pablita, que sirve para estudiar la Biblia. Ese es el fin y el propósito, que todas las personas pueden estudiar diariamente la Biblia. Entonces tiene páginas, cada página es un día. Y podemos plantear cierto tópico, cierto tema trimestral. Este trimestre estamos hablando sobre finanzas, que habla de la Biblia sobre las deudas, que habla de la Biblia sobre ayudar al prójimo, el dinero. De eso trata este trimestre, ¿ya? Entonces, la lección de hoy día se llama A uno de estos mis hermanos pequeños. Era un apelo, un llamado a las personas que tenían el poder, digamos, o la solvencia para poder ayudar, que lo hicieran, ¿no? Pero el folleto finalmente habla sobre las finanzas, el diezmo, las ofrendas. Eso es como, habla bien de mayordomía, ¿ya? Pero directamente en las finanzas. O sea, es un folleto medio incómodo. ¿Ya? Hace 3 semanas, por ejemplo, habló sobre las deudas. Ahora voy a hacer, perdón, antes de hablar de eso, voy a hacer 2 cosas, máximo 3 cosas, que voy a introducir la lección. Después voy a hablar un poquito de ella, voy a hablar de más o menos lo que habló, pero lo que me interesa, valga la redundancia, hablar de lo que habló, pero lo que me interesa es que ustedes puedan igual comentar, ¿no? Entonces voy a hacer preguntas, ¿ya? Siempre digo esto porque tomo la lección en diferentes lados, pero voy a hacer preguntas porque yo sé que ustedes o lo han estudiado o saben de esto, ¿ya? Así que si hago preguntas y hay un silencio incómodo para el YouTube, no es culpa mía. ¿Ya? Para que cuando haga preguntas puedan conversar y dialogar. Bueno, reitero, el folleto habla sobre las finanzas, habla directamente de este tema que igual es un tema incómodo, pero es necesario conversarlo, ¿ya? Dialogarlo. Por ejemplo, hace 3 semanas habló sobre las deudas. Era correcto lo que decía, es lo mejor que uno puede hacer es evitar las deudas. Pero debo decirlo y ser responsable, por ejemplo, que lo decía esa semana, y es que nosotros vivimos en un sistema basado en la deuda, ¿ya? El sistema está basado en la deuda. Bueno, globalmente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es un sistema, todos los países tienen algún nivel de deuda. Nosotros personalmente ocupamos la deuda, es algo súper útil para nosotros, porque nos genera ciertas garantías en las tarjetas, por ejemplo, nos genera cierto comportamiento en nuestras cuentas que nos dan más garantías, ¿cierto? Entonces, todo se aprovecha base de la deuda. Entonces, hablar de cómo vivir sin deuda era algo medio utópico, aunque era bueno. Yo se los digo como adolescente, no, como adulto, que hasta hace 4 años no tenía tarjeta de crédito. Mi vida era así, lo que ocupaba era lo que tenía. Lo que se ahorraba era lo que se gastaba. Pero hay ciertas necesidades como la educación, como comprarse casa, como comprarse un vehículo, casarse, que siempre son gastos, digamos, superiores que se necesita, ¿cierto? Algún crédito, cosas así. Entonces, hoy día los chiquillos estudian con el crédito aval del Estado. Entonces, la deuda es parte del sistema. Por eso yo decía que era un poco irresponsable no decir eso, que es bueno vivir sin deuda, pero es parte de la vida, ya es algo muy cotidiano. Entonces, hoy día se podía, pero era algo muy... yo decía, el símil de la deuda era como vivir en Egipto para los judíos, ser esclavo en Egipto. Y salir de la deuda era como que el Señor nos viniera a rescatar. Y hoy día, esta lección de esta semana habla sobre el ayudar o tener la solvencia de ayudar a los pobres, ¿ya? Se habla mucho de, incluso la cita, miren, vamos a buscar la cita que está en Mateos, en el libro de Mateo en la Biblia, en el capítulo 25, verso 34. Ya, aquí está el juicio de las naciones. Y la cita es el final del juicio de las naciones. Esta parte así se llama, el juicio de las naciones. Mateo 25, 34. ¿Alguien que lo quisiera leer? Que lo vamos a escuchar. 25, 34, ahí con el micrófono, ¿no? Claro. ¿Alguien que me lo pueda leer para que lo escuchemos ahí? El que quiera leerlo. Entonces
El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Del mundo. Muchas gracias, María Soledad. ¿Ya? Aquí está el juicio de las naciones. Se hace una distinción entre los que hicieron la voluntad de Jesús y los que no. Los que no hicieron la voluntad de Jesús eran los que aparentaban hacerla, pero no la hacían. Porque ellos mismos reconocen en este texto, Mateo 25, y dicen: hoy nos sacamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros. Y Jesús les dice la sentencia más terrible de la Biblia, que es: apartados de mí, no los conozco. ¿Ya? Y la otra, que es, hay un cantito Jotá, que es muy bonito, ¿ya? Que se llama Toques. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Que dice, textual, le pone música al párrafo. Que dice: tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recibiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve enfermo y me acompañaste, y estuve preso y me visitaste. Entonces, estas personas que hicieron eso dicen: ¿y cuándo hicimos eso? No nos recordamos. Entonces Jesús le dice: si lo hiciste a uno de los más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, eso plantea la lección esta semana. ¿Quiénes son estos más pequeñitos y quiénes son los que ayudaron? ¿Ya? Entonces es un apelo como hablando de gente de dinero que aparece en la Biblia. Hablando sobre gente que aparece en la Biblia que eran personas que tenían dinero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los pequeñitos? ¿Ya? Voy a hacer esa pregunta abierta. A ver, ¿quién creen ustedes que son los pequeñitos a los que se refería a Jesucristo? ¿Quiénes serán estas personas que necesitan? ¿Quiénes serán estas personas a quien se le ayudó? Bueno, ahí hay una referencia explícita en el texto, pero me gustaría saber qué creen ustedes. Los pobres. El micrófono. Ya. ¿Quién cree usted? Los pobres, los necesitados, los huérfanos, Muy bien. las viudas, los enfermos, Muy bien. los extranjeros. Muy bien, ¿no? El texto lo dice de forma explícita. Dice: todas estas cosas las hiciste a estos mis pequeñitos, o sea, las personas que estaban en necesidad. Las personas que necesitaban. Bueno, igual, esto es más, no sé si la palabra místico es la que le cabe, pero digamos, a veces se dice que igual algunos de ellos son ángeles, ¿no? Uno no lo sabe, son ángeles. Hace unos días vimos con la Lana una escena media terrible, ¿no? Que hay partes en Santiago y hay mucha gente viviendo en la calle ahora. Eso yo me acuerdo que no se daba tanto, ¿eh? Hoy día se da mucho. Y vimos cómo los sacaban. Y los sacaban con máquinas. Les botaban las cositas que ellos habían hecho. Y ahí había gente llorando, todo fue un poco fuerte. Pero yo me acuerdo cuando estuve viviendo cerca de la Alameda, que fuimos a visitar a las personas con una iglesia que vivían ahí, y eran personas que, mucha extranjera, ¿ya? Y que le ofertaban pagarles arriendo, no los sacaban, así con máquinas. Les decían: miren, váyanse a este lugar, nosotros les pagamos arriendo, y ustedes mientras buscan trabajo y todo. Y las personas, siempre era pelea con la gente, era la municipalidad, Iracy Hasler, la municipalidad de Santiago. Y ayer, pues fue antes de ayer, que vimos cómo los sacaban con máquinas y les botaban sus cosas, fue fuerte. Entonces, claro, la alusión de Jesús era a estas personas, ¿no? Con extrema necesidad. Entonces, el folleto hace lo siguiente. Empieza a hablar, por ejemplo, de la vida del ministerio de Jesús. Súper raro, pero necesario, que Jesús siempre se muestra como una persona sencilla, como una persona, no sé si pobre es la palabra, pero como una persona que él mismo dice, ¿no? Hasta las zorras tienen cueva, dice. Sí, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. O sea, se muestra como una persona siempre muy humilde, muy sencilla. Es más, cuando se habla de su papá, cuando se habla de él como artesano, carpintero, por ejemplo, una vez escuché una interpretación de los testigos de Jehová que decían que tenía hartas transacciones por ser una persona que trabajaba en madera, pero Jesús se le muestra sencillo, o sea, nunca se le mostró ostentoso, ¿o sí? ¿O me equivoco? Incluso se hace un contraste cuando él muere, ¿no? Que se le pone esta capa roja, algo que no le pertenecía a él, ¿no? Algo que era ostentoso. Y no tenía ni tumba, ¿se acuerdan, no? Que a alguien le tuvo que dar una tumba. ¿A quién le dio la tumba? José de Arimatea le da una tumba. ¿Ya? Otra cosa que hace la lección es hablar sobre lo que dije yo, hice una referencia en el sermón, ¿eh? La provisión hacia los pobres. Esta provisión hacia los pobres era algo que los judíos no sabían. Yo les pregunto, ¿las personas que vivían en el tiempo de Jesús no sabían que tenían que cuidar al pobre?
¿Es algo que Jesús enseñó? ¿Algo que no existía en el Antiguo Testamento? ¿Existía o no existía? ¿Sí o no? Sí, existía. Existía ampliamente. Incluso en Deuteronomio 24, no lo dije, pero en Ruth, en Deuteronomio 24 hay un mandamiento que dice que al extranjero hay que acogerlo. Entonces, se cumplía, vos estaba cumpliendo ese mandamiento, él sabía la ley. Deuteronomio 24, acoger al extranjero. También el mandamiento de Deuteronomio 25 dice que hay que ayudar al prójimo, a los pobres, y lo que les contaba yo, ¿no? Que cada 50 años se redimía todo, se reiniciaba, se rescataba, y no habían más pobres, hasta quizás unos años más que alguien no sabía qué hacer con su dinero, ¿no? Pero no tenía que, o sea, el sistema estaba de tal forma hecho que las personas se ayudaban, había una cohesión para que cada 50 años la gente pudiera tener su oportunidad nuevamente. Pero igual uno entiende, nosotros entendemos, ¿no?, que cada 50 años ya es como una generación ya. O sea, las personas ya estaban terminando su vida o empezando una nueva. Entonces, se entiende desde el mandamiento, incluso en Deuteronomio, ¿no? En Deuteronomio 6, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, también se habla de amar al prójimo. Entonces, Jesús no enseñaba cosa nueva, ¿ya? Lo que dijo Jesús sobre enseñar o ayudar a los pobres no era algo nuevo. Lo que sí, él lo practicaba como se debía, ¿ya? Eso era quizá muy impactante, que raro, ¿no? Pero eso es lo que él hacía, ¿ya? Y después la lección habla sobre personas que tenían dinero, ¿ya? Y reitero, como que era incómodo, pero era necesario, ¿no? Hablar de las ¿Qué tenían que hacer estas personas? Tenían dinero. El joven rico, ¿quién más fue el otro? Zaqueo, y eso, ¿no? Zaqueo, el joven rico, y Job. Entonces se hablaba de qué es lo que debería hacer una persona como con dinero con los pobres. ¿Qué se hace? ¿Ya? ¿Qué debería hacer? Entonces, claro, se habla del joven rico que Jesús le dice directamente, ¿no? El joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿guardas los mandamientos? Y el joven rico lo guardaba todo. Entonces dice, ya, entonces toma tus bienes, véndelos y me sigue. Y ahí se entiende que ahí está hablando directamente de la deidad del joven, ¿no? Que era la riqueza. Ese era su ídolo. Y el joven se entristeció y se fue, o sea, no lo hizo. Pero saben que hay una parábola que habla más explícitamente Jesús sobre esto, del joven rico. ¿Se acuerdan qué parábola es? La del Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, el infierno y el hombre rico? ¿Sí? Esa parábola habla directamente de los pobres. ¿Por qué? Porque esa parábola está basada en un poema egipcio que habla de esto, de un hombre pobre que murió y se fue al cielo, y el hombre rico, que parecía que hacía ahora, se fue al infierno. Entonces después los judíos tomaron esta, la pusieron en el Talmud, y Jesús la ocupa. Y dice, había un rico y estaba Lázaro, ¿no? Y ellos se encuentran. Y el rico como que está sufriendo en el infierno, pero Lázaro está bien, pues, está en el seno de Abraham. Y ellos como que se hablan, y uno dice, oye, te pido misericordia. Y él dice, no, en la vida era la misericordia, ahora en la muerte no. ¿Por qué? Porque, y con esto más o menos estoy terminando la reducción del folleto. Siempre la Biblia ha enseñado que hay que ayudar a la gente necesitada, ¿ya? Jesús no fue despectivo cuando le dijo a Judas, siempre va a haber pobres. Siempre él sabía que había que ayudar a los pobres. Siempre se supo. Él sabía lo que decía el corazón de Judas cuando le dijo eso. Pero siempre se habló de ayudar a la gente necesitada, ¿ya? Entonces, voy a hacer una pregunta, ¿ya? La primera pregunta dice así, me gustó. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán pobres en la tierra, ya que es la referencia a Jesús. Además del hecho de que esta predicción lamentablemente se ha cumplido aunque tenga miles de años. ¿Cómo debemos entenderla hoy? ¿Será que nosotros debemos pensar lo mismo? Ah, bueno, siempre van a haber pobres. ¿Ese es el pensamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería ser así? Dígame. Ah, el micrófono era. Pasa que, independiente de que siempre haya pobres, acá hay varios puntos que hay que abordar. Primero, la ayuda al joven rico también tiene que ver con cómo ayudo, porque yo no me cuesta nada sacar un billete de la billetera y pasarlo.
pero no es esa la ayuda tampoco, porque tiene que ir la ayuda, el billete tiene que ir acompañado del corazón. O sea, tú tienes que haber una disposición para ayudar de verdad, independiente de cuánto sea, de qué color sea el billete o si es una moneda. Hay una ayuda que va partiendo desde el corazón donde a ti te nace. Ahí es donde parte también la ayuda hacia el más necesitado. Y después, por otro lado, a mi forma de ver la vida, Jesús siempre cuando ayudaba, entregaba una ayuda y una lección. Porque también hay me ha tocado también ayudar a gente que la ayudas y al final se acostumbra y vuelve todos los días a tocar la puerta porque no va a salir. Porque es más fácil ir a pedir que crecer. Ajá. Y eso no es una ayuda. Tú le estás fomentando el que se mantenga ahí abajo. Y Jesús dice, bueno, la idea es que los ayudemos a sacarlos de la pobreza. Y esa ayuda no es un regalo, no es lo que te sobra. Es darle algo y acompañarlo para que esa persona, darle herramientas para que esa persona pueda salir. Que es lo que pasa con el extranjero que llega, y lo vamos a ayudar en el momento que llega, para que después él sea capaz de sostenerse. Igual como un hijo, que tú lo crías para que él después sobresalga o se mantenga. No lo mantienes a costa de tú toda la vida mantenerlo, sino nunca lo haces independiente. Yo creo que ahí es donde apunta el texto. Yo soy pobre si no ayudo, porque no crezco espiritualmente, pero también cuando voy a ayudar al que necesita, lo tengo que ayudar con el corazón y con una ayuda que le permita a él crecer. Con propósito. ¿Cuál es tu nombre? José. José, el Señor te bendiga. Súper buen comentario porque habla de eso la lección, ¿no? Que como que dar dinero es como lo más sencillo, entre comillas, ¿no? Como que es lo más accesible. Yo tengo dinero, se lo paso. Listo, ¿no? Y pensaba mucho, ahora que tú lo dices, cuando estudiaba la lección, qué difícil ayudar hoy día por el poder de las adicciones, ¿no? Que la gente está en ciclos viciosos, en donde, claro, yo te ayudo, pero vuelves después a tu lugar de vicio. Entonces, como que difícil, ¿no? Claro, en el tiempo de Jesús igual existían los vicios, existía el alcohol, qué sé yo. Pero hoy día que fuerte el poder de la adicción de la gente que, claro, es necesitada, pero como que vive así, ¿no? Como que es su estilo de vida y no es que quiera salir así como lo hacía Ruth, ¿no? Que ella era pobre, quedó sin nada, pero se dedicaba a recoger espigas, buscaba alguna forma, ¿no? Qué difícil, qué buena. Muchas gracias, José, por tu comentario. ¿Alguno quiere aportar alguna otra cosa antes de que haga otra pregunta? Felipe. Ya, con respecto a la pregunta, o sea, si bien es cierto que el mismo Jesús dice que siempre van a haber pobres, pero no significa que cada uno sea el responsable de erradicar la pobreza, sino que de atender las necesidades, porque esto no tiene que ver con dinero, tiene que ver con practicar el amor. Y así como el Evangelio es práctico, Jesucristo era práctico, no eran modelos teóricos, eran oye, el amor tiene frutos, ¿no? Y el atender las necesidades de un necesitado es parte de mostrar esos frutos, porque a la medida que tú atiendes a alguien, le estás mostrando a Jesucristo. Entonces tiene que ver con evangelizar y en base al amor. Y de ahí entonces también es lo que entendemos actualmente como el método de Cristo. Y esto que tiene que ver justamente con atender las necesidades de una persona, pero necesidades específicas, no cualquier cosa, no lo que a mí se me ocurra, sino lo que él necesita. Y entonces en ese caminar cristiano es donde estamos mostrando a un Jesucristo vivo, que es amoroso, que es presente, está cercano. Entonces no es solo el dinero, sino que tiene que ver con el practicar el amor. Y a la vez, en este infinito amor de Dios, en la medida que nosotros ayudamos a alguien necesitado, nos sentimos bien nosotros mismos. O sea, Dios hasta como que nos premia en términos de las sensaciones, porque esto de practicar el amor no está en nosotros, pero cuando entramos en el círculo de cómo opera Dios, entonces empezamos a transformarnos también. Uh-huh. No solo ayudamos al otro, sino que también empezamos a ser transformados por el amor del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Felipe. Súper asertivo. O sea, no solo lo material es una necesidad. Hay múltiples necesidades que las personas necesitan, valga la redundancia, se les supla, ¿no? Hay personas que están solas. Santiago ocupa un término súper lindo que hoy día está bien ninguneado y tiene
supongo, no sé, la gente lo interpreta de otra forma, ¿no? Pero habla de la religión sin mancha, de la religión sin mácula, una religión pura, que es la visitar a las viudas, acompañar, ayudar a los huérfanos. Imagínense una persona huérfana, digamos, porque los adultos igual quedan huérfanos, ¿no? Cuando pierden a sus papitos. Pero un niño, ¿no? Que es huérfano. Quizás tiene todo en el hogar donde vive, en un lugar donde lo acojan, pero tiene ausencia paternal, necesita motivación, instrucción. Hay muchas necesidades. Muy asertivo lo que dice Felipe. ¿Hay alguien más que le gustaría decir alguna otra cosa antes de hacer otra pregunta o hablar otra cosa? Bien, vamos a leer 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Ya. Primera de Timoteo 6, del 16 al 19. ¿Alguien le gustaría leerlo? El micrófono. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Muy bien, José, que el Señor te bendiga. Lindo el texto, ¿no? Quiero hacer varias alusiones al texto. Primero, dice, bueno, a los ricos se les manda que no sean altivos. ¿Se dieron cuenta que dice, no se les manda que no sean ricos? Hace 3 lecciones me gustó mucho, las citas de la Juez, ¿no? Ella dice, el deseo de ser rico o de tener dinero no es pecaminoso, decía. Si lo malo es que viole las leyes naturales, las personales, y que con esta peques. ¿A qué se refería con esto pecar? A que hay gente que quiere ser, no sé, pues, que no es rica, quiere ser rica rápido y falta la moral, ¿cierto? Le hace daño a las personas, se aprovecha de las personas. ¿Han escuchado esto que siempre un momento de crisis es una buena oportunidad? ¿Cierto? Un caso que siempre me acuerdo cuando se habla de eso es, nosotros le decimos Schindler, ¿no? Pero es Schindler. ¿Han leído la lista de Schindler de Kenali o la película que sale Liam Neeson? Él se aprovechó de esa instancia, se hizo dinero. Él no era una persona adinerada, o quizás tampoco su familia era una familia rica, pero él se aprovechó de esa instancia. Y todos pueden decir, no, que al final se redime y todo, ¿no? Pero es terrible lo que él hace, es terrible porque se aprovecha a las personas como esclavas y ni siquiera por paga, porque no les pagaba. Claro, él después se arrepiente, ¿no? Y empieza a ocupar ese dinero para salvar a la gente, pero no fue él, fue el que ayudó, o sea, el que hizo todo eso realmente fue un contador judío que se llama Isaac Stern, pero digamos que él después de eso no le fue bien, ¿ya? Él no pudo ser un empresario, porque reitero, ¿no? La persona que quiere ser rica rápida puede caer en eso, ¿no? En el pecar en la moral, faltar a la moral. Y lo que dijimos recién, ¿no? Que también viola las leyes naturales. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, a los ricos se les manda que no sean altivos. Y después hablaba de invertir, que eso me gusta mucho, ¿no? Que Timoteo, Pablo lo dice ahí para Timoteo, dice, invierta en la eternidad. Entonces, hay gente, yo por ejemplo, yo soy millonario, pero en el cielo. Así que si quieren un préstamo, nos vemos en la eternidad, ahí les puedo hacer todos los préstamos que quieran. Pero Jesús, José de Arimatea, por ejemplo, fue una persona que invirtió en el cielo, que él le dio lo mismo. El mismo Nicodemo, ¿no? Se habla de él, de que después de la resurrección, él se deshace de sus posesiones y se vuelve uno más de los discípulos, porque su inversión estaba en la eternidad, ¿ya? No estoy diciendo que todos tienen que, porque Dios no le manda a todos a que desechen todo. Incluso en una de las lecciones hay una cita muy buena que decía, a algunos se les pide que se queden con sus cosas, después quizás las van a ocupar para algo. Entonces, reitero, ¿no? A los ricos se les pide esto. 18, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Vos era muy buen ejemplo, ¿no? Vos, excelente ejemplo. Y dice así, atesorando para sí un fundamento para lo porvenir, o sea, para la eternidad, que echen mano de la vida eterna. Entonces, con este texto en mente,
quiero hacer esta pregunta. Y ya estamos terminando, se hizo cortito, pero es así. Dice, el folleto dice así, literalmente dice, fíjate cuál es el peligro, confiar en las riquezas personales en lugar del Dios vivo. Y la pregunta es, ¿por qué es tan fácil que los que tienen dinero caigan en esto? A pesar de que saben que al final ni todo su dinero los mantendrá con vida. ¿Por qué todos debemos tener cuidado en no confiar en otra cosa que no sea el Dios vivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Sí, José. O sea, es que yo creo que lo más importante es cómo te preparaste para ese momento. Porque efectivamente, como decías tú, si es que vas a crear la riqueza y al final la riqueza se vuelve la zanahoria delante del conejo que va corriendo, Ajá. todo lo demás se pierde de vista. Entonces, si tú en cambio te preparas y fijas, como dice la lección, o como dice acá el texto, fijas tus ojos en Dios, el resto puede ser más, puede ser menos, pero es una adición. Tiene que estar siempre tus ojos puestos en Dios, en la salvación, más que en lo que tienes. Pero cuando es al revés, y como decías tú, que vuelve a tratar de redimir, es tarde, porque ya tus ojos están acá, tus intereses están en las lucas, y al final eso tampoco te va a llevar por un buen camino, porque el querer acumular más de lo que necesitas, finalmente se vuelve una adicción, distinta a las que estábamos conversando recién, pero es una adicción también. ¿Verdad? Entonces, ahí yo creo que lo más importante, de hecho yo en la empresa que estoy haciendo, lo que más le pido a Dios es, por favor, prepara todo lo que venga en el camino, porque yo no quiero algo que me vaya a hacer perder la vista de Dios. Yo creo que ese es el punto más importante, pedirle siempre que todo lo que venga acompañado de proteger tu vida y tu familia para la vida eterna. Amén. Gracias, José, que el Señor te diga. Dos comentarios de lo que dice. Y me gustaría que otro quizás de los que no hemos hablado pudiera comentar, porque ya estamos finalizando. Entonces, para saber qué opinan de eso, ¿no? Bueno, el primero es que se evita lo espurio, ¿no? Que no sea algo que se hace que no sea una santificación falsa, ¿no? Que no sea así como lo estoy haciendo para Dios, pero en realidad es un interés propio. Siempre me acuerdo con eso. Bueno, yo sé que algunos lo han escuchado, el supermercado neumático. Sí. Un caballero que era jefe ahí, era el que trataba en finanzas con el banco. Ya no está trabajando ahí. Y hacían reuniones y hubo un tiempo, y no sé si ahora, ¿no? Le iba muy bien. Entonces, cuando hacía la reunión con el banco, él contó una vez, ¿no? Le preguntaban, oye, pero ¿cómo le va bien? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Sé si siempre fue así, pero esa vez que le fue bien, ¿no? O que le estaba yendo bien. ¿Qué es lo que hacen? Decía, no, es que tenemos el mejor dueño, le decía. Nuestro dueño, tú no te imaginas, es lo mejor que hay. Incluso nuestro dueño tiene más que esto. Y él decía que se notaba que la gente le generaba mucho interés de hablar del dueño. Entonces siempre decía eso, ¿no? Es que nuestro dueño hace unas inversiones que tú no te imaginas. Y bueno, no lo puedo decir, pero no puedo decir la cantidad porque yo sé cuánto es la cantidad, pero el material misionero que se invertía se costaba en billetes verdes, ¿ya? Muchos billetes verdes, más de 7 cifras. Entonces, él le decía, mira, es que se invierte mucho en estas cosas, el dueño hace todo esto. Entonces, cuando ya generaba mucho interés, le preguntaban quién era el dueño, y él decía, pues, el dueño es el mismo dueño del universo, el dueño es Dios. Entonces, que no se pierda eso, ¿no? Que Dios es el dueño de todas las cosas que nos tenemos, a Él le pertenecen igual. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué hay gente que puede caer en ese engaño, ¿no? De como tener las riquezas y ¿cómo se llama? Y no creer que son del Dios vivo. ¿Alguien que piense o que crea algo que pueda aportar a esa idea? Que nos pueda aconsejar. ¿Hay alguien? ¿La Pablita quiere? El micrófono para la Pablita. Yo creo que la importancia que tiene un rico es grande. O sea, ocupa un lugar muy importante en la sociedad, un rico. Uh-huh. ¿Por qué Dios manda también a los ricos? O sea, ¿por qué la vida, digámoslo así de esa forma, le da la oportunidad que esa persona se haga rica?
Para mí es una oportunidad que Dios les da para que Él cumpla su misión. Y la misión de Él es dar, no solo recibir lo que Dios le provee por medio de su inteligencia, por medio de sus habilidades, sus talentos que Él le ha regalado, pero también es necesario el dar, como decía, y el dar a los pobres es necesario. Cuando un rico no da, ya no está cumpliendo el propósito por la cual él fue llamado. O sea, más que llamado, fue que le toca vivir en este mundo, que es ser rico. Ajá. Entonces la importancia que es triste cuando un rico no da, cuando un rico solo se enfoca en generar dinero. Cuando es tan hermoso dar, pero eso muchas personas no logran percibirlo. Por eso es tan importante que también pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de poder llevar su palabra a esas personas porque le estamos dando la oportunidad de que ellos puedan cumplir con su misión en este mundo. También el poder dar a otros necesitados para poder sacarlos adelante. Hay personas yo conozco una persona de que en lo poco y nada que tiene, o quizás tiene mucho, siempre está ocupado del otro y que el otro surja. Y ha hecho que personas que han estado sin nada, ni siquiera casa, tengan muchas cosas hoy día, por medio de su trabajo. Y eso es valioso. Entonces, lo maravilloso sería que los ricos, y no solo los ricos, sino que también nosotros también, los que no lo somos tanto, también podamos dar y dar al pobre. Amén. Gracias, Paulita, que el Señor te bendiga. Me hizo reflexionar, pensaba en que es verdad, como que tener dinero te posiciona. Yo pienso, por ejemplo, las personas que, no sé, por la profe María Soledad, lee un montón, pero eso no lo posiciona en la sociedad, ser una lectora. Pero si tuviera plata, sí, sería una rica lectora. Una lectora rica. Como que el adjetivo rico te posiciona, ¿no? Te da un estatus y es bueno, ¿no? Porque es una oportunidad que da el Señor para ayudar. Y bueno, lo otro, y con esto termino, es que la filantropía no es solo de las personas que son creyentes. Hoy día, no sé si lo han escuchado, pero existe el youtuber más famoso del mundo, se llama MrBeast. Y es un chiquillo de 27 años, 26 años. Y tiene así mucho dinero y él se dedica al dinero que recoge a ayudar. Porque recoge muchos millones de dólares y él lo da. Así regala $1 millón. El último video que subió en su canal YouTube sanaba a 1000 personas ciegas. Y había gente que lo criticaba. Entonces, me gusta mucho en una entrevista, él dice, porque él no vive de lujos. Él tiene, claro, un galpón, pero él vive como en un cuarto en el galpón, porque el galpón lo ocupa para grabar. Entonces le dice, pero ¿y cómo no te compra auto, yate? Él dice, mira, yo no necesito esas cosas. Para mí el dinero es solo para 2 cosas. Para mantener mi negocio y con eso ayudar a la gente. ¡Uy! Me tocó el corazón que dije eso, porque yo sé que igual es cristiano, no lo dice mucho, pero yo sé que igual es cristiano. Pero siento eso, ¿no? Que la filantropía no es solo de los creyentes. Lo que decía José, ¿no? Que igual es bueno cuando se ayuda a recordar siempre eso, ¿no? Que como partimos la lección y con eso termino, que cada vez que uno ayuda al necesitado, uno está ayudando directamente a los pequeñitos de Jesús. Eso es lo que ayuda, ¿no? Y quiero terminar con esta cita. Y oro, ¿cierto? ¿Leo y oro? Ya. Con esta cita que está en un libro que se llama El deseo de todas las gentes, en la página 549, 594. Todo el rato doy vuelta a los números. Dice, al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. ¿Ven lo que decía antes? Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Que el Señor nos bendiga, que esta reflexión que tuvimos hoy día sobre los pobres y sobre los ricos pueda ayudarnos, ¿no? A que cada vez que más que nos sobre, cada vez que tengamos, podamos pensar en esos que no tienen, ¿no? O ayudarlos. Que el Señor les bendiga.